Saludos República Dominicana, saludos a los países de América Latina, saludos a Nicaragua, saludos a El Salvador, especial a la gente de Venezuela que viene de la cirugía de la verdad, a esa comunidad latina que hoy está en el distrito 13 de New York, celebrando elecciones para elegir entre Adriano Espaillat, quien tiene un tiempo ya dilatado ahí, y la muchacha que le está disputando, de origen dominicano, que le está disputando también esa posición política de primer orden, congresista de los Estados Unidos. Nosotros hoy vamos a hacer un video que tiene dos temas principales. Dos temas que son dos temas que le interesan a la población, al mundo. Le interesa saber si realmente está tomando cuerpo la idea de que estamos entrando a una nueva época, un nuevo orden global. Se habla de que hay un cambio significativo en lo tecnológico, ya se está hablando de robótica, ya se está hablando de inteligencia artificial, con avances significativos, con avances que están sorprendiendo a la humanidad, pero también hay cambios en lo que es el trabajo. Hay una automatización del trabajo y hay una economía que está basada en datos. Esos cambios que se vienen operando en la geopolítica también han sido tildados de un nuevo orden, porque se apartan ya del modelo tradicional de que todo giraba en torno a la industrialización, al trabajo, la educación, el trabajo, las cosas cotidianas del ser humano estaban a su alrededor. En este momento, con la inteligencia artificial, con el uso de los datos de manera equitativa, tú puedes hacer el teletrabajo, tú puedes desempeñar labores que eran antes desconocidas. Y entonces eso ha creado una especie de inquietud a nivel global. En términos políticos, en 1990, una sola potencia, los Estados Unidos de América, dominaba el mundo. Todo giraba en torno a los Estados Unidos. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, ese país salió como potencia hegemónica, base naval en los diferentes países, control de las instituciones que hacían el arbitraje internacional, instituciones financieras como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. En términos de diplomáticos, las Naciones Unidas, que hicimos un video sobre Naciones Unidas a propósito de la visita que hizo a el vecino país Haití, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El segundo tema que vamos a tratar es que también ha producido un nerviosismo la situación de ese proyecto fiscal que el gobierno aprobó en un tiempo récord en ambas cámaras. Y eso de inmediato creó un revuelo, que por qué la prisa. Y entonces surge la pregunta si la economía dominicana realmente amerita que vayamos más allá con medidas más profundas y que se hagan transformaciones fiscales, tributarias, que se amplíen la base de lo que tributan, que se hagan una nueva estructura impositiva del ITEVI, del impuesto sobre la renta, del IPI, el anticipo, todo lo que tiene que ver con la parte de los impuestos, y sobre todo enfatizar el tema de la gran cantidad de informalidad que existe en la República Dominicana. Hay un alto número, un porcentaje muy alto de informales que se procura convertirlo en contribuyentes del fisco. Entonces no importa el gobierno que llegue, deberá enfatizar, preocuparse por averiguar cómo se hace de más dinero, porque la presión de las diferentes poblaciones, de las diferentes comunidades, demandando obras de infraestructura, cambios sociales significativos, tienen atrapado al gobierno central. Recientemente aquí en Cirugía de la Verdad se hizo un video sobre la cantidad de dinero que de ese Producto Interno Bruto, de esas riquezas nacionales, se invierten en lo que es inversión de capital. Hoy nosotros vamos a abordar el tema de si se amerita
ir más allá de este simple parche que se ha hecho de cambio en los impuestos y avanzar hacia un cambio más profundo de lo que es el modelo de recaudación de los impuestos, dado que el gasto en la República Dominicana ha sido incontrolable, o elevar la calidad del gasto. ¿Cuáles son las cosas que se balancean en estos dos temas, gasto versus los ingresos, en un país en que estamos viviendo todavía la crisis de esta guerra que no acaba de estabilizar a los países que son dependientes de los precios del crudo, del petróleo? Entonces la República Dominicana está en eso. Vamos a arrancar de inmediato con el tema de lo que es el nuevo orden. La idea, dice el texto que traigo como una nota, entrando en un nuevo orden o una nueva época de la humanidad. Eso viene de donde no es una teoría única ni oficial, sino una interpretación que surge de observar cambios profundos y simultáneos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos cambios? Hay cambios en la inteligencia artificial, cambio en Internet y las redes globales, automatización del trabajo, economía basada en datos, son los elementos que caracterizan la época que estamos viviendo. Esos cambios, que es de la época industrial a una era digital, durante más de 200 años el mundo se organizó alrededor de la era industrial. Fábricas, producción en masa, empleo estable y estado fuerte. Hoy estamos pasando a una era digital o postindustrial, caracterizada por lo que yo le dije. El nuevo orden global tiene 5 tendencias a las que hay que adaptarse. Tú debes adaptar tu empresa. Tú debes adaptar tu empresa rápidamente al tema de la robótica, al tema de la biotecnología, al tema de la energía nueva, porque hay nuevas formas de producir energía, a la robótica que desempeña trabajo ya novedoso en la industria, al procesamiento de los datos. Y entonces la forma de cómo trabajamos, todo eso está cambiando. Cómo nos comunicamos también está cambiando. Incluso cómo entendemos la vida global. Esto genera una sensación de nuevo orden porque las reglas antiguas a las que nosotros estábamos sujetos de repente han colapsado, han dejado de funcionar, y nosotros nos encontramos con que los líderes de la nueva industria o de la nueva época son totalmente a los líderes tradicionales como Rockefeller, como el señor JP Morgan, que era de la parte financiera. Líderes que de alguna manera caracterizaron la época moderna de la producción, pero esto ha venido cambiando de manera repentina. El mundo también está viviendo una transformación geopolítica, dominio claro de una poca potencia, y ahora se trata de que hay una multipolaridad. Estados Unidos, China, Europa, India. Hay tensiones comerciales, obviamente, tecnológicas y militares. Y hay una globalización en revisión. No desaparece, pero cambia permanentemente. El nuevo orden significa que el poder ya no está concentrado en un solo bloque, que era el bloque de Occidente. Hay una transformación económica. El sistema económico está mutando. Cambiando significa mutar. Crecen las plataformas digitales como Amazon, como Google, también está Oracle, también está las inteligencias artificiales. Surge el trabajo remoto, aparecen nuevas formas de hacer moneda como la criptomoneda. Eso es una nueva forma de intercambio comercial y aumenta la desigualdad en muchos países. ¿Cuál es la conclusión? Se cuestiona el modelo tradicional del empleo y la riqueza se está cuestionando. Antes tú te basabas en agricultura, tú te basabas en el chocolate, tú te basabas en la comida, en las conservas, la industria de la conserva, pero también hay una crisis y conciencia global. ¿De qué se trata la crisis? Otro factor clave es que estamos enfrentando problemas planetarios, cambio climático, pandemias, migraciones masivas, crisis energética,
Esto ha generado conciencia global. Lo que pasa en un país afecta a todo el mundo. Entonces, esa es la realidad de lo que es el nuevo orden internacional. Ese nuevo orden internacional, hay que decir, tiene preocupado a los países que están envueltos como China, como Rusia, Estados Unidos. Ahí entró ahora en ese juego Irán, que acaba de firmar un pacto con Estados Unidos, pero también ahí está observando otros países como también Brasil, como lo es la India, que se ha convertido de la noche a la mañana en un gigante en términos de producción, en términos de ser una buena fuente para el desarrollo tecnológico, para aportar a esa industria que es el procesamiento de los datos. Y entonces hay un cambio cultural y social. Las ideas también están cambiando. Nueva forma de identidad en género, en cultura, en comunidad. Son las cosas que de repente están impactando. Hay agendas que tienen los países que ahora, con el triunfo de ese partido republicano, de alguna manera se han detenido. Pero en términos culturales, en términos de género, han aparecido nuevas formas. Por supuesto que hay mayor información y por supuesto que hay un cuestionamiento de autoridades tradicionales, Estado, religión, medios. Todo eso se está cuestionando. Es una etapa de transición que está viviendo la humanidad, no un punto final, una etapa de transición, porque la gente cree que todo es definitivo y resulta que ahora no hay nada definitivo. Todo transcurre, pero todo viene cambiando. En resumen, podemos concluir, si se hace una tabla comparativa, que tenemos antes teníamos lo que le llaman la industria. Hoy hay una tecnología digital. Antes teníamos un poder centralizado, hoy tenemos un poder multilateral. Antes teníamos información limitada, hay exceso de información. Ahora tú te encuentras que sales a buscar información de algo y se te acumulan múltiples envíos de datos de todas partes. Empleo tradicional, eso ha sido sustituido por un trabajo flexible y automatizado. Y problemas sociales, están los problemas globales, como sucedió ahora, que el problema de la guerra de Irán se desparramó y ha afectado a todos los países que son dependientes del petróleo, que tienen una economía indexada con lo que pasa en los países productores. La idea clave al final de este comentario es la siguiente: ese nuevo orden no es algo que alguien haya creado, eso no lo ha creado nadie, es una forma única o secreta, no, es el resultado de muchos cambios profundos ocurriendo al propio tiempo. Es en esencia el paso hacia una nueva humanidad más conectada, más tecnológica, pero también más compleja e incierta. Hay mucha incertidumbre. Entonces, si nosotros hacemos un análisis ya concienzudo, cuando se habla de incertidumbre, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de que ya tú no tomas las decisiones en tu centro de trabajo, en tu fábrica, en tu empresa. No puedes tomar las decisiones con tanta celeridad, sin meditar, sin observar. Hay ahora mismo barreras que ya tú tienes en las industrias que antes tú no las tenías. Por ejemplo, todas las empresas saben que en este momento la data, la protección de los datos, es la protección clave para que ellos tengan tranquilidad. Y eso requiere entonces invertir en seguridad informática. Eso requiere invertir en plataformas. Eso requiere invertir en procesamiento de la información y en toma inteligente de esas decisiones. En fin, ese nuevo orden internacional no es el fin, sino que simplemente es los cambios que se están produciendo continuamente, que se advierten en el día a día. Eso significa que a la hora tú tienes una información y en media hora tú tienes otra información.
La bolsa de valores de Tokio pueden estar siendo afectada por un fenómeno y de repente ese mismo fenómeno está afectando la bolsa de valores de América, Wall Street, o está afectando la bolsa de valores de Europa. Entonces, cada quien que tiene producción, que tiene riqueza, ahora mismo puede observar que tiene suplidores en la India, tiene suplidores en China, tiene suplidores en Rusia, tiene suplidores en Irán, como es el abono o los fertilizantes que se usan en la agricultura. Cualquier perturbación que se produzca, cualquier observancia que se produzca en un país de estos, que son los suplidores, alteran de inmediato el traslado de la materia prima, altera el costo de los fletes, altera lo que es el principio del tiempo, porque es necesario que toda esa materia prima lleguen en un tiempo preciso. Y eso ha estado cambiando. Eso ha estado cambiando. Estados Unidos tiene una nueva diplomacia. Estados Unidos puede considerarse como una potencia militar, pero también es una potencia diplomática, una potencia económica, una potencia cultural. En estos últimos 70 años ha ostentado esa hegemonía, pero otros países como China, otros países como la India, otros países como Rusia, otros países como el mismo Irán, Pakistán, Brasil, han surgido con pretensiones globales, abriéndose paso en ese escenario, y ahora no se habla de hegemonismo, sino de multipolaridad. Entonces hay una agenda multilateral que es la que está afectando a los países. Todos los países en términos diplomáticos han tenido que cambiar su agenda de cómo comportarse, cuál es la conducta que tienen que exhibir ante los países, porque ya esto no es como antes. Hay lo que le llaman un pasado que quedó atrás, unas leyes que no se están obedeciendo, que son antiguas, que son muy limitadas y que están afectando lo que es ese intercambio comercial, esas relaciones que yo tengo contigo, esos acercamientos que se están produciendo y esa incertidumbre o miedo a la realización de determinadas cosas. Por eso se habla de antes, que hablábamos de hegemonía o de un solo país o de una industria. Ahora se habla de industria basado en el concepto digital. ¿Qué significa eso? Tú no puedes montar ninguna industria sin antes contar con una plataforma de comercialización, de facturación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en la República Dominicana? La República Dominicana tiene problemas con eso de la facturación electrónica, con ese gran número de personas que están en la informalidad. Y si están en la informalidad y el gobierno tiene escasez de dinero, de inmediato va a recurrir al procesamiento de los datos. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de impuestos no me están pagando? ¿Qué representa eso en términos de monto, en términos de cantidad de dinero? Y esas son las preocupaciones. Entonces, cuando tú hablas, la segunda parte, de que hay un poder centralizado, que antes estaba en la bolsa de valores de New York, que se conoce con el nombre de Wall Street, lo que pasaba en Wall Street se desparramaba hacia todas las industrias globales. Ya eso no es así. Ya eso no es tan así, pero tampoco ha dejado de tener influencia, pero no aquella influencia que antes de 1990 tenía en todo el planeta. Y también finalmente tenemos que información centralizada, ahora hay información en exceso, ahora hay muchas plataformas, hay los motores de búsqueda se llaman. Tú le pides que te dé una información de algo y la tiene con accesibilidad, con facilidad en cuestiones rápidas, instantáneas, y ahí tú puedes rápidamente compendiar todo. Eso está replanteando que toda la formación, todo el conocimiento en las universidades, que todo ese conocimiento que se tiene de formación de recursos humanos, que todas las cosas que se están realizando a nivel global, pues eso se tome en cuenta, se considere como una parte esencial en el camino de la formación. De manera que
es importante, muy importante, que uno comience a pensar en eso. Cuando se habla de formación, todas las universidades ahora cuentan con plataformas formativas. Y esas plataformas son las que han permitido que la humanidad comience a replantearse si ese nuevo orden forma parte de eso. El nuevo orden se caracteriza entonces por una conclusión clave. ¿Cuál es la conclusión? Que la conclusión que se tiene es simplemente que los datos que se han tenido históricamente no es lo mismo, no es algo que alguien haya creado, no es algo que esté al alcance, que no esté al alcance podría ser la palabra, porque ahora mismo todo está al alcance de lo que ha sido ese cambio brusco que se ha experimentado a través de la historia. A través de la historia nosotros nos encontramos con que hay fuentes de información que se están adaptando con mucha rapidez. De manera que ese ha sido lo que ha producido eso. Es en esencia el paso hacia una nueva humanidad. Por supuesto que el hombre de hoy ya no es el mismo hombre educado con lápiz de carbón, con una mascota en blanco. El hombre de hoy está muy cerca de lo digital, de las pantallas, muy conectado a ese conocimiento. En esencia, la mayoría de las personas, la formación que tienen ya, antes tú tardabas en adquirir esa formación, ahora no. Ahora los muchachos que están en la escuela disponen de todo ese cúmulo de información de manera instantánea. Por eso tenemos una nueva humanidad que no sabemos si será el resultado de esas plataformas que se han hecho populares, como es la plataforma de Netflix, como es la plataforma de TikTok, como es la plataforma de WhatsApp, como ha sido la plataforma que le han permitido a cada uno de ellos tener eso a mano, y por lo tanto ellos se sienten como parte de esos cambios. El otro tema que vamos a trabajar, mi compañera, que le damos la bienvenida a la compañera de este programa, Yasmín Polanco, es el tema que tiene relación con lo que ha sido el proyecto de ley fiscal, o el mini proyecto fiscal o tributario, como lo conocen. Uno se pregunta si realmente ese proyecto es limitado, si la economía va a requerir de un paquete fiscal, porque aquí no hay cultura de pagar los impuestos. Aquí históricamente lo que se han hecho parche, pero en términos reales, Yasmín Polanco, no se han hecho modificaciones constructivas, modificaciones integrales. Cuando se habla de la palabra integrales, se habla de la totalidad. Aquí hay ITEVI como el impuesto sobre la renta, como el ITEVI, que es el mismo IVA. Aquí hay también impuestos del IPI, que es sobre la propiedad. Hay impuestos del anticipo, ¿verdad? También. Y entonces, es un robo ese anticipo. Es un anticipo porque proyecta la venta que tú vas a tener al año. Pero que eso es ilógico. Nadie puede proyectar lo que yo voy a vender. Yo puedo vender en un trimestre, vamos a suponer, 5 millones, pero en el que viene las ventas pueden irse al suelo. Entonces la DGI te cobra como que tú vas a vender todos los meses igual, y no es así. Entonces la pregunta es, las últimas modificaciones fiscales surgieron o sugieren que la economía dominicana está requiriendo un cambio de modelo en la parte impositiva. En la parte impositiva, ¿podría explicarme si realmente, Yasmín, es algo necesario o se trata de una apreciación equivocada? Porque cuando tú miras los gráficos, tú dices, esa cantidad de dinero es el gasto de la República Dominicana, como lo dice ahí, las recaudaciones dominicanas de la DGI están ahí, estructurada por tipo de impuesto. Y también tengo el gráfico que muestra cómo ha sido el gasto, cómo es el gasto, la deuda externa,
el pago de nómina, sí, el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Cómo se distribuye el Producto Interno Bruto? Exactamente. Que la mayoría, más de un 22% actualmente, se está pagando de deudas. El más del 22% del Producto Interno Bruto se utiliza para el pago de los préstamos que ha tomado el PRM. ¿Verdad que sí? Entonces uno se pregunta, el Estado Dominicano recauda menos que el promedio en América Latina en proporción del PIB. Ahí tú puedes ver lo que ha sido el crecimiento, los altibajos que experimenta ese crecimiento entre el 2025 y lo que va del 2026, donde la economía dominicana muestra caída, se levanta, y que finalmente ahora estamos en 3.9. Dice el Banco Mundial, dice el FMI, dicen las autoridades del Banco Central, pero se muestra en el gráfico que ha habido altibajos, ¿verdad?, en lo que es el crecimiento económico. Sí, no hay una estabilidad en las recaudaciones ni en el crecimiento económico. Durante los últimos 2 años ha sido inestable. Eso limita esa inestabilidad, limita invertir en infraestructura, en mejorar salud, educación y seguridad. Resultado, el Estado gasta, pero no recauda lo suficiente, y por eso siempre se hace la pregunta si hay que reestructurar el aparato fiscal, la DGI, lo que nosotros tenemos ahí. Ahí tenemos en esa pantalla el presupuesto de la República Dominicana, y que cierra siempre con un déficit que ya nosotros tenemos 5.446 millones en los primeros 5 meses del 2026. Tiene un déficit de 1.4%. Claro, que eso representa el 3% del Producto Interno Bruto, Yasmín. Parte importante del presupuesto se cubre con deuda. Los intereses de la deuda representan una carga significativa para el país. Esto crea un problema clásico. Si no aumentan ingresos, terminan financiando el desarrollo con préstamos, y eso es lo que ha sucedido. ¿Cuántos miles de millones ha tomado el PRM en préstamos? Ha tomado mucho dinero. Ellos recibieron más de 5.000 millones en mil millones de pesos la deuda externa, y ahora están en 73.000. Dice Checo que está por encima de los 73.000 millones de pesos, de dólares. Ahí tú puedes ver en esa pantalla que el gasto prácticamente de todo lo que ingresa al gobierno se va en saldo de la deuda externa. No, en saldo no, en pago de intereses. Y el segundo es intereses de la deuda externa. En tercero es el 4% de educación. Después se va en la nómina pública, y después un poquitico que va quedando son los gastos en subsidio o exenciones que se hacen. Combustibles, al sector turismo. ¿Cuáles más sectores tienen excepciones aquí? Ahí está el pago de intereses, que es el rojo. El amarillo representa la deuda pública. Lo que le decía, el mayor porcentaje del PIB se está yendo al pago de las deudas. Y el verde representa la inversión pública en capitales. Menos de un 1%, 0.5%. Bueno, en determinado momento dijeron que era 1.8%. Es pírrico esa inversión en la República Dominicana. Entonces, la conclusión, muchas exenciones e incentivos. Las exenciones fiscales representan alrededor del 4.6% del PIB. Hay sectores que pagan poco o nada, que no pagan nada, absolutamente nada. De impuestos. Hay una alta evasión en la República Dominicana. Sí, sí. Esa evasión viene como yo creo que más que la evasión son sectores que ya debería levantársele esa excepción que tienen, como el sector turismo, que es un sector que recauda mucho dinero y tiene excepciones que son millonarias. Que hay una alta evasión fiscal. Claro. Y entonces ahí eso crea desigualdad tributaria, menor recaudación real y distorsiones económicas. Aquí en República Dominicana, los que no pagan impuestos son los que más dinero producen. 54.5%. Es 6, pero yo prefiero siempre irme por lo más bajo. 54.6%. Pero de ese 54.6%, estoy segura que muchos producen para pagar y sus negocios seguirían siendo rentables. Bueno, ellos alegan que necesitan, no hay motivo, no hay lo que le llaman, ¿cómo se llama cuando tú motivas a la gente a que se formalice? Cuando tú le dices a una persona, te voy a liberar de este impuesto,
te voy a quitar, como quitaron ahora la responsabilidad del anticipo a la MIPYME, no hay motivaciones para que ese 54.6% se regularice, baje por lo menos hacia una parte que sea tolerable de un 25%. Y yo creo que no solamente es que el 54.6% no están declarando, no están regularizados, sino que hay otro problema en República Dominicana. Hay negocios, hay empresas que tienen doble contabilidad. Y usted lo sabe. Bueno, pero la doble contabilidad, ahora, con lo que le llaman la facturación electrónica, ya eso quedó atrás. Sí, ahora van a sancionar a la gente. Un supermercado que decía, a partir de que la venta mía lleguen a 2 millones de pesos, péate. Y entraba el otro programa de facturación, o no te cobraban el ITEVI, o el ITEVI era evadido por ese programa, o el algoritmo estaba programado para que eso no se diera. Ya eso no se puede con la facturación electrónica. Porque la facturación electrónica, quien te autoriza, se llama homologación. Quien te hace la homologación es la DGI. Cuando tú pagas en el supermercado La Fuente, que no tiene anuncio aquí, de manera directa, quien te entrega homologada la factura es directamente la DGI. Ok, pero la facturación electrónica yo creo que va a funcionar para las grandes empresas, para las vamos a decir, medianas empresas que estén ya constituidas y declaradas en la DGI, pero hay microempresas que no van a entrar al sistema de facturación electrónica. El sistema productivo de la República Dominicana, como bien tú dices, tiene 4 categorías de empresas. Están las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas y finalmente la MIPYME, o sea, sí, la que tienen menos de 8 empleados. Entonces lo que ha hecho la DGI es que ya todas las empresas grandes tienen la facturación electrónica. Ya todas las empresas medianas se les cerró el ciclo y ahora están trabajando con las empresas pequeñas y le dieron un plazo de 5 meses para que se regularicen, para que comiencen ya a hacer los trámites de lo que es la facturación electrónica. De manera, Yasmín, que esa preocupación que tú tienes también. La pregunta clave es la siguiente, con la que nosotros no identificamos. ¿Hasta cuándo puede sobrevivir el Estado Dominicano con esas bajas recaudaciones? Ahí tenemos, por ejemplo, que siempre en esos consejos de ministros que realiza el gobierno, ¿verdad?, donde se juntan todos los que forman parte del gobierno, llevan preocupaciones, lleva preocupación agricultura, lleva preocupación educación, que tiene un 4%. No, pero más que educación, agricultura está en un estado de emergencia en la República Dominicana. De emergencia. El sector agropecuario es de verdad uno de los sectores que está más desamparado por el gobierno central, por el gobierno Entonces, central. Se necesita un cambio de modelo, diríamos nosotros que no. Diríamos que lo que hay que reestructurar, hay que decir, ven acá, este ITEVI, que es el impuesto que históricamente le ha dado en el pulmón a los negocios, el ITEVI, porque el impuesto sobre la renta, pero el ITEVI sobre el consumo tiene 2 implicaciones. Primero, tú puedes ampliar la base. Hay productos que están fuera del ITEVI. Si tú amplías la base, muy pocos están fuera. Si tú amplías la base, está diciendo que puedes incluir más productos y saca ese listado y dice este sí, este no, este sí, este no. Y ahí viene entonces el obstáculo de que hay que proteger la canasta básica en la República Dominicana. Y por eso los gobiernos tienen una preocupación de no hacer reformas fiscales, porque eso lleva un costo político. Porque los productos de la canasta básica, de la canasta de primera necesidad, todos pagan ITEVI. Dígame uno que no pague ITEVI. El azúcar, la leche, el arroz, las carnes, el ajo, los vegetales, la cebolla. Todos pagan impuestos. Entonces, ¿cuáles no tienen el ITEVI del 18%? Bueno, dígame cuáles. Hay que aumentar la base tributaria, reducir las exenciones innecesarias, mejorar la eficiencia, o sea, reducir la evasión. Y hay que equilibrar la carga tributaria, equilibrarla. ¿Qué implica eso? Menos dependencia del consumo y más énfasis en renta y patrimonio. Aquí hay gente que tienen mansiones, aquí hay gente que tienen propiedades grandes de tierra, aquí hay gente que tienen grandes fortunas en base a bienes, ¿verdad?, que están exentos de impuestos. Sí, una necesidad técnica o una opinión política, yo creo que una necesidad técnica. Lo importante no es solo una apreciación ideológica. Aquí lo que se debe aumentar la presión tributaria. Se necesita un pacto fiscal
para el desarrollo sostenido en la República Dominicana, y el crecimiento económico ha sido fuerte, pero no necesariamente ha traducido en suficiente capacidad para la gente. Tú te pones a ver todos los gráficos que preparan y el gobierno se ve, tú te preguntas, bien acá, ¿cómo es que hacen puentes? ¿Cómo es que hacen obras? ¿Cómo es que hacen presas? ¿Cómo es que están atendiendo a todos estos metros? A todos con parte de los préstamos, por eso esos monorriel, tú ves que ese monorriel que estaba planeado para hacerse en 2 años, ese monorriel se le ha convertido en un dolor de cabeza. Lleva más de 3,000 millones de pesos. Y en la reciente visita que hizo el presidente, le cambió la fecha. Yo creo que eso lo va a inaugurar Leonel Fernández después de 2028. Exactamente. Entonces tú coges para La Vega, en La Vega hay un trauma con la calle. Tú coges para Santiago, en Santiago hay traumas con la calle. No, las calles de Santiago para Moca y están picadas por tu parte. Intransitable. Corazán se ha encargado de las pocas calles y avenidas que estaban buenas en Santiago, destruirlas todas. Entonces hay un problema con Corazán. Corazán pica, pero no arregla. Donde se metió Corazán, ya, ahí se dañó todo. ¿Tú crees que habrá un problema, un caos? Hay un caos y lamentablemente a este gobierno le doy 6 meses para que colapse. ¿Y tú estás a ese nivel? Pero es que no es que yo estoy a ese nivel, don Aquiles. Usted anda en la calle, una recesión económica como hacía años que no se vivía, un desorden en el tránsito, calor que ya está sobrepasando los 35 grados aquí en Santiago. El señor meta su mano y no pase nada. Cualquier gobierno va a tener demandas sociales, va a tener limitaciones de ingresos, va a tener presión. Eso lo sabemos. Para no endeudarse. Y entonces todos los gobiernos terminan considerando reformas fiscales, pero ninguna la hacen. Bueno, ya el PRM aprobó la de ellos, ¿cómo que no la hacen? Fíjate que en esa reforma fiscal me llamó la atención quien la presenta, quien la discute, quien fue el escudo en todo momento del proyecto fue el ministro de Hacienda. Nunca el presidente quiso coger. No, y él lo va a hacer, no se va a quemar. Es que eso es una papa caliente. Tenga, Magín, agárrela usted ahí. Guardó distancia de ese paso, no quiso nunca que lo identificaran. Y eso que él no es candidato, si fuera candidato ya usted sabe. No quiso nunca que lo identificaran. Mire qué pasa, se ha creado una cortina de humo alrededor del personaje de Luis Abinader, de la figura del presidente de la República. Los PRMistas quieren vender a Luis Abinader como el Mesías, el salvador de la política, el intachable, el intocable. Han hecho una imagen, han tratado de mantener una imagen pulcra, para que cuando él salga... Porque si el presidente colapsa el país. Claro, y colapsa el partido. Si al presidente le bajan la autoridad que tiene, ese nivel de popularidad, la situación social en las calles sería otra. No, y que gracias a Dios que el partido. Presidente, cada vez que lo miden en cada encuesta, en cada estudio de mercado, el presidente sale bien valorado, porque el presidente le ha dado la cara a los problemas. Sí, porque sus asesores... Son las facilidades. Para hacer ese metro, esa extensión de metro a los Alcarrizos, el presidente tuvo que ir a Francia a buscar ese dinero, sí, para terminar Macron. Ese monorriel hay que endeudarse con Macron. Claro que sí, pero lo que quiero decir, y es lo que decía, que se ha creado toda una mitología en cuanto a su persona y su pulcritud al gobernar la República Dominicana, que para mí es cuestionable, pero ellos han querido vender eso. Si a ti te tocara meditar y decir cuál es la obra por la cual el presidente Luis Abinader va a ser recordado a través de la historia, ¿cuál sería la obra por la que él va a ser recordado? Honestamente no encuentro una. ¿Por qué? Porque ha manejado 3 crisis. La crisis que fue la del COVID. Mira, ahí te estamos entregando el país, pero le entregaron el país con mascarilla, el presidente con mascarilla puesta, el presidente saliente con mascarilla puesta. Sí, pero salimos del COVID y él sigue hablando. Y no bien sale del COVID cuando pasa a una guerra global. Sí, la guerra de Rusia y en ese caso y Ucrania. Sí, que hemos luego recibido se va la guerra de Israel contra Irán y todas esas cosas han puesto No, la que realmente yo considero que nos ha afectado como país por el asunto de los precios de los barriles del petróleo ha sido la de Israel y Irán. Y bueno, esperemos que ya se regularicen las cosas en el estrecho de Hormuz, que empiecen de nuevo a cruzar los barcos, los buques, para que podamos tener precios que sigan descendiendo los precios del petróleo. A mi modo de ver,
el problema impositivo de la República Dominicana es estructural. Cuando tú hablas de estructura, imagínate un edificio que está construido por columnas y tú dices, esta columna le voy a poner una columna aquí, le voy a poner otra columna aquí. La voy a reforzar. Exactamente, todas esas columnas son la estructura, ¿verdad que sí? Y tú dices, pero viene un ingeniero que sabe hacer cálculos de estructura y te dice, no, pero eso tiene exceso de estructura. Eso con las dos vigas, con esta y con aquella, con esto y con esto, soporta todo. Que fue lo que pasó en el caso, que no es el momento de hablar de eso, del YC, que las estructuras no estaban bien distribuidas y colapsó el techo. Claro, por el exceso de peso también. Y en la República Dominicana va a colapsar el gobierno porque las estructuras impositivas están mal distribuidas. Es un problema estructural. Sí, un problema estructural está bien, pero también un problema de mala administración. Ideológica. Muy malos gestores tiene este gobierno. Ningún gobierno ha bajado el gasto. No, tú no puedes decirle al gobierno, no, quítame los comedores económicos, no, quítame en educación pero si el desayuno mejor. Escolar, Okay. Quítame ¿cómo se llaman a eso? El desayuno escolar. La tanda extendida, ¿verdad? Quítame la tanda extendida, todas esas cosas. Cada vez que un gobierno toca eso, siente que está retrocediendo. Pero usted sabe que hubo un ministro, que es amigo suyo ese, que dejó un déficit de 1.000 millones y eso se quedó así. ¿Cuál fue ese? 1.000 millones de pesos. Ya lo sabe, uno que anda con una campañita ahí parece que va a aspirar, no sé qué será, si a diputado, que anda con una campaña de no violencia contra la mujer. Porque en las discusiones, cada vez que se plantea una reforma fiscal en la República Dominicana, lo primero que le dicen, sí, nosotros vamos a hacer un sacrificio, los contribuyentes. Pero ¿y el gobierno? ¿Qué tipo de sacrificio va a hacer? ¿Qué es que tiene la columna del gasto? Hay dos columnas, yo recibo tanto la de ingresos y otra columna que es la columna del gasto. En la columna del gasto hay un déficit del 3% del PIB y le dicen al gobierno, tú tienes que hacer sacrificio, y el gobierno planteó la fundición de varias instituciones. Se produjo después una discusión en el caso de la MESIC, que no procede. Educación y educación superior, eso sería un retroceso en los avances que se han hecho en la República Dominicana. Fundir esas dos instituciones sería de verdad, un retroceso. Bueno, entonces, ese tema enredó al gobierno. No nombrar más de los compañeros del partido. Pero no caben más, las nóminas están todas duplicadas. En todas las instituciones están duplicadas de compañeritos de la base. Todas esas cosas no se le puede pedir al presidente que la elimine. Por ejemplo, tú vas a eliminar recibir lo diplomático, tú vas a eliminar va a fundir educación con la MESI, tú vas a eliminar la DGDC, tú vas a eliminar Procomunidad. Todo eso intento tratando, va a eliminar, nombrar más compañeros en la nómina pública, tratando de disminuir, de controlar lo que es el gasto, y no se ha podido. No se ha podido en la República Dominicana, y parece que Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda, finalmente logró colar en un tiempo récord de 5 días lo que tiene que ver con ese mini proyecto fiscal. Esa es la realidad. Pero lamentablemente ese mini proyecto fiscal beneficia a un grupo de diputados que son, como decíamos, de los que salieron premiados, salieron beneficiados. Que fueron de la banca de apoyo. Claro, los banqueros, que se le hacen una reducción. Que salió al frente el ministro de Hacienda diciendo que esa información es falsa. Falsa. Que por el contrario, ellos van a pagar más. No lo creo. Eso no es verdad. Porque ahora se va a penalizar los juegos de azar. Tú estás jugando en un casino y esa noche fue buena para ti. Esa misma noche, cada vez que tú ganas, tienes que pagar 1% de la ganancia que tú obtuviste dentro de ese casino. Si eso hubiera sido así, si te saca un premio en la lotería, tú te jugaste una tripleta, jugaste una seteta y te sacaste 1 millón de pesos, 25 millones. Ese quino que tú hiciste, tú tienes que pagar 1% de la ganancia que tú obtuviste. Estoy segura que si hubiera sido así, los banqueros no lo aprueban. Eso dice el ministro de Hacienda. ¿Y usted cree Magín Díaz? Porque yo no. Magín Díaz salió al frente de eso. Él decía unas cosas totalmente diferentes cuando estaba en el PLD. La transición fiscal en la República Dominicana no es ideológica, sino estructural. El país creció económicamente, pero su sistema tributario no ha evolucionado al mismo nivel, al mismo ritmo. Este país, dice el Banco Central, ese señor que tenemos enfrente ahí, informa de la bonanza, de la bonomía
que ha tenido este país de 3.9, ahora cerró la economía casi un 4% de lo que es el Producto Interno Bruto, y la gente en la calle se está quejando, la gente está diciendo que no siente los efectos de ese crecimiento, de manera que ahí nosotros podemos decir que el señor del Banco Central, que es Valdés Albizu. Una pregunta, ¿Valdés Albizu será eterno en el Banco Central? Bueno, parece que sí, que va a ser eterno. Ya pasa ahí, se tiró el gobierno de Danilo, se tiró el gobierno de Leonel, viene desde cuando Balaguer, finalmente se va a tirar el gobierno de Luis y no sabemos. No, y hay que entiendo que hay que pensionarlo, que hay otros buenos economistas que podrían ocupar esa posición. Bien, entonces esa es la realidad. Ante la pregunta si será necesario hacer una reforma más adelante, porque fíjate las dificultades, cada vez que aquí hablan de que hay que modificar los impuestos, este país se pone nervioso, nervioso, y todo el mundo, todo el mundo se pone nervioso, y finalmente la idea perece en el intento, llega al gobierno, y desde 1990, recuerdo yo, Balaguer le dijo, tienen que hacer una reforma fiscal, y no fue posible. Danilo no hizo una reforma fiscal, no la hizo Leonel, no la hizo Danilo el último gobierno, y ahora Luis Abinader va a concluir con un parche tributario. Lamentablemente este gobierno ha hecho un despilfarro de los recursos del Estado. Mira, lo que se recomienda, es lamentable. Lo que se recomienda es que la estructura basada en consumo, lo que se conoce como ITEVI o el IVA, es una de las principales fuentes de ingreso en las recaudaciones de la DGI. O sea, el IVA o el ITEVI siempre ha sido de primer orden, porque ese es el que llega más rápido, que es indirecto. Es un impuesto regresivo, afecta más al que menos genera. Depende del consumo y no tanto de la riqueza que tú tienes. Entonces se necesita un cambio de modelo. Aquí es donde hay que ser preciso. Si hay necesidad de reformar estructuralmente, pero no necesariamente el sistema. Sí hay que reformar, pero no necesariamente el sistema. Si hay necesidad de una reforma estructural, no necesariamente el sistema. De manera que eso es lo que se está discutiendo en términos prácticos, en lo que tiene que ver con impuestos, en el país. Yasmín Polanco. Bueno, en los asuntos agropecuarios, el presidente o el gobierno anunció hoy que habrá excepción de subsidio para los fertilizantes. Y como yo decía, el sector agropecuario está desamparado. Hablaba con unos amigos ayer que trabajan precisamente en el sector agropecuario para el Ministerio de Agricultura y me decían que eso parece un cementerio, que ahí no hay hortaliza, ahí no hay abono. En esta última parte de este video hay que concluir diciendo que es una necesidad técnica o una opinión política. Es importante esto, no es solo una apreciación, no es solamente una apreciación, no lo es esa apreciación, sino que se trata de aumentar la presión tributaria. Se necesita un pacto fiscal, se necesita ser sostenible y además el crecimiento económico dominicano ha sido fuerte, pero no es necesariamente traducido en lo que es la capacidad fiscal del Estado. El Estado dominicano sigue siendo débil en lo que respecta a la parte fiscal. ¿Tú oyes eso? Sí, lamentablemente la situación está complicada para el gobierno. Complicada para el gobierno y para quien llegue, no solamente el gobierno dominicano. Sí. O sea que en este video... Porque el que llegue va a heredar ese desastre, va a heredar un desastre financiero del país. Bueno, ante la pregunta si es necesario cambiar el modelo, ellos dicen que no, que lo que hay que es reestructurarlo y nosotros regresamos mañana con otro temas. Pues son 1, 2, 3, otro tema de bastante interés. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Un abrazo aquí y a la diáspora. ¿Verdad que sí?